¿Alguna vez te ha despertado el sonido de la lluvia, no la calma que a menudo promete, sino la sensación de que algo ha sido desencadenado por ella? No hablo del trueno o del rayo, sino de la caída monótona y persistente de millones de gotas que golpean el techo, que se filtran en la tierra y que, en un lugar específico del mundo, sirven como una especie de llave. Una llave que nunca debió existir, que abre la puerta más sagrada y sellada, la de la memoria de la carne muerta. Esto que te voy a contar no es una leyenda urbana que se repite en Internet, es una verdad incómoda, susurrada en la altura de los Andes, en un rincón donde la neblina no es clima, sino un estado del alma. Si estás solo ahora mirando la oscuridad, te pido que cierres la ventana o que subas el volumen, porque esta historia, como la lluvia, se mete por donde menos esperas y te deja empapado de un miedo que no se seca. Existe un pueblo. Su nombre es San Jerónimo de las Aguas Claras. Es un lugar tan pequeño, tan olvidado por las carreteras principales, que uno solo llega si se equivoca mucho o si va buscando algo que ha perdido. Y en San Jerónimo, la pérdida es el aire que se respira. Sus casas son de adobe frío y piedra gastada, apretujadas en una ladera donde el sol lucha casi todos los días por asomarse, cediendo casi siempre ante el dominio implacable de la humedad y la niebla. Pero no es la niebla lo que define el terror en San Jerónimo, es el agua líquida, es la certeza biológica, elemental, de que cuando el cielo se rompe y descarga su ira o su lamento sobre el valle, los muertos tienen permiso. Tienen el permiso, o quizás la obligación, de levantarse. En la mayoría de las culturas, la muerte es un proceso de clausura, un adiós definitivo, un cuerpo que se descompone y se reintegra al ciclo. Pero en San Jerónimo, la muerte es solo una ausencia temporal, condicionada. Es una siesta larga, profunda, en espera de la señal húmeda. Si tú eres de los que piensan que los fantasmas son espíritus etéreos, que flotan y hacen sonar cadenas, permíteme corregirte. Lo que regresa a San Jerónimo no son fantasmas, son cuerpos. Son el peso, la textura, y lo más terrible de todo, son la memoria física de la persona que se fue. El mecanismo es simple, aunque su implicación es monstruosa. Los ancianos del pueblo dicen que la tierra en ese valle andino es demasiado porosa, demasiado conectada con el acuífero y que la persistente llovizna andina funciona como un conductor bioeléctrico, saturando la tierra, llegando hasta los huesos, hasta la madera húmeda de los ataúdes, hasta el último hilo de ropa que envuelve al difunto. Cuando llueve de verdad, cuando el aguacero es denso y sostenido, la barrera entre la vida y lo que yace bajo ella se disuelve. El terror en San Jerónimo no empieza con un grito, empieza con un olor. Los habitantes viven en una tensión perpetua, mirando hacia arriba, hacia el cielo. El terror no es la tormenta misma, es la anticipación. ¿Has sentido alguna vez esa quietud sofocante antes de una tormenta de verano? Ese aire pesado, casi metálico, que te presiona el pecho. En San Jerónimo, ese olor a tierra mojada, a ozono, no anuncia fertilidad, anuncia la visita. Cuando el aire se pone así, la vida del pueblo se detiene de golpe. Los niños dejan de jugar, los comerciantes cierran las contraventanas con prisa, sin terminar las transacciones. El silencio que sigue al primer indicio de lluvia no es de paz, es de pánico disciplinado. Cada habitante corre a su casa, sella las puertas, no con candados, sino con una fe desesperada en la madera gruesa. Y la regla, la única regla inviolable que ha permitido a San Jerónimo sobrevivir al horror durante generaciones, es esta. Bajo la lluvia, no importa lo que escuches, lo que hueles o lo que veas a través de la rendija de la puerta, nunca debes abrir. Piénsalo bien.
¿Qué es lo que más nos aterra de un fantasma, que es desconocido, que es inmaterial? Pero, ¿qué pasa si el ente que está llamando a tu puerta, golpeando suavemente o raspando la madera con una uña, es alguien a quien amaste profundamente? ¿Qué pasa si es tu madre, tu padre, tu hijo pequeño que se ahogó en el río hace 2 inviernos? Esa es la crueldad de San Jerónimo. Los muertos que regresan no son monstruos sin rostro de películas baratas. Son la gente del pueblo, pero regresan con una cualidad que hace que el terror sea insoportablemente íntimo: la necesidad. Conocí a Ramón. Ramón fue el único sepulturero del pueblo por más de 50 años, y él era el custodio silencioso de este pacto monstruoso. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, todas grabadas por la humedad y el miedo constante. Ramón me contó el origen de esta terrible verdad mientras fumábamos tabaco andino, intentando espantar el frío que se sentía incluso cuando no llovía. Ramón me dijo: no es que vuelvan con vida, vuelven con la inercia del cuerpo y la sed de lo que dejaron. Cuando la lluvia satura sus tumbas, algo en ellos se enciende, como una memoria muscular del último deseo incumplido. Y ese deseo, ese último impulso, es siempre el más doloroso para el que se queda. Imagina, estás en tu cabaña. La lluvia afuera es un muro de sonido blanco, incesante, denso. Escuchas el viento golpear, pero luego, justo debajo del sonido del viento y el agua, escuchas algo más. Un sonido que no es del clima. Podría ser un gemido bajo, como el de una persona que respira con dificultad. Podría ser el rasguido rítmico de algo pesado y húmedo moviéndose sobre la piedra del patio. Y luego lo escuchas en tu puerta. Un golpe, suave, demasiado humano. Ramón recordó la primera vez que tuvo que enfrentar la verdad. Era un niño. Su hermana pequeña, María, había muerto de una fiebre repentina durante la estación seca. La sequía en San Jerónimo era un tiempo de alivio, una pausa en el horror. Pero aquel año, la lluvia regresó con una ferocidad inusual. Ramón y sus padres estaban acurrucados en la cocina, la única habitación con un fogón encendido. El ambiente estaba cargado de hollín y miedo. A la medianoche, a través del estruendo del aguacero, escucharon la voz. Una voz infantil, pequeña, ligeramente distorsionada por la humedad que envolvía todo. «Mamá, papá, tengo frío». Era María. Era inconfundible. Su tono, su cadencia al hablar. La madre de Ramón se levantó de inmediato. El amor maternal es, después de todo, la fuerza más imprudente del universo. Ella intentó correr hacia la puerta, cegada por la resurrección de su hija. Pero el padre de Ramón, un hombre curtido en el horror de ese pueblo, la sujetó con una fuerza brutal. «No, no es ella. No la dejes entrar». «¡Pero es María!», gritaba la madre en un susurro desesperado. Ramón, escondido bajo la mesa, vio el terror puro en los ojos de su padre, un terror que superaba el dolor de la pérdida. Desde el otro lado de la madera, la voz de María se hizo más intensa, más patética. «Estoy mojada, mamá. Me duele la cabeza. Ábreme, por favor». La madre se zafó del agarre de su esposo y corrió a la rendija de la puerta. A través de ese delgado espacio, vio algo que la dejó muda, inmóvil, hasta que fue demasiado tarde para salvarla. Ramón, años después, describió lo que su padre le había contado que la madre vio. No era la María que recordaban. La María que estaba del otro lado era un cuerpo que había sido sometido a la tierra. Su ropa estaba rasgada y empapada de lodo. Su piel era pálida y tenía el aspecto esponjoso de lo que ha estado bajo el agua por mucho tiempo. Pero lo más importante, lo que la inmovilizó, fue la mirada. Los ojos de María estaban abiertos, fijos, pero no contenían el alma. Contenían una necesidad mecánica, una desesperación helada. No era su hija pidiéndole refugio, era una forma revivida de su hija pidiéndole:
Algo más. La madre, en su parálisis de shock y amor, cometió el error fatal. No abrió la cerradura, pero se acercó demasiado. Puso su oreja contra la madera para intentar escuchar mejor el lamento. Y entonces sucedió. Ramón me dijo que no escuchó el golpe, sino el sonido de la madera astillándose, y un sonido húmedo, desgarrador. La madre cayó hacia atrás, gritando, cubriéndose el rostro. La María de la Lluvia había introducido uno de sus dedos por la rendija, un dedo ennegrecido y deforme, y lo había hundido en el ojo de su propia madre, intentando jalar algo, quizás la vida, quizás la calidez. No era un ataque de rabia, era un acto reflejo, una búsqueda desesperada. El padre de Ramón tuvo que arrastrarla lejos de la puerta, mientras el cuerpo de María, frustrado, se quedaba allí, golpeando suavemente y gimiendo hasta que la lluvia se detuvo a las primeras luces del amanecer. Esa es la fundación del terror en San Jerónimo. No solo regresan buscando lo que los vivos tienen y ellos perdieron. El calor, el aire en los pulmones, la conexión. Si has llegado hasta aquí y sientes el frío de la noche, o si la lluvia ha empezado a sonar en tu ciudad justo ahora, necesito que te quedes hasta el final. Porque esta historia no es sobre fantasmas andinos, es sobre el costo de la memoria y lo que estamos dispuestos a entregar para no sentirnos solos. Si quieres saber qué sucede cuando el aguacero no se detiene por días, entonces tienes que prometerme que te suscribirás y te prepararás para la parte 2, porque la verdadera pesadilla está por comenzar. La vida en San Jerónimo es un ciclo constante de luto y espera. Cuando el sol está afuera, los habitantes visitan el cementerio, hablan con sus muertos, les piden disculpas por el abandono que vendrá, les dejan ofrendas y, sobre todo, sellan las lápidas con tierra fresca y compacta, rezando para que la próxima lluvia no sea demasiado poderosa. Pero en el instante en que las nubes se cierran, la relación cambia radicalmente. El amor se convierte en terror. La empatía se convierte en autoconservación. Hay que entender que el peor momento no es el golpe en la puerta. El peor momento es el instante en que logras distinguir las pisadas. Son pesadas, arrastradas. Los muertos andinos no caminan. Se deslizan con la dificultad de un cuerpo que está intentando mover articulaciones rígidas y saturadas de agua. Y siempre van hacia un solo lugar, su casa. La casa que compartieron, el lugar donde su ausencia es más notoria. Una noche le tocó a la viuda Elena, su esposo. Miguel había sido un hombre tranquilo, carpintero. Murió hace 5 años. Elena vivía sola y era conocida en el pueblo por su profunda tristeza, esa melancolía que se instala en el cuerpo como una enfermedad crónica. Ella lo extrañaba con una devoción peligrosa. Cuando la lluvia empezó a caer, no tuvo miedo de inmediato. Tal vez en el fondo, inconscientemente, lo deseaba. Quería una última conversación, un último tacto, aunque fuera prohibido. Se encerró, claro, siguiendo la regla. Pero en lugar de tapar sus oídos, se quedó en la oscuridad, escuchando. Escuchó el goteo constante. Y luego escuchó el sonido inconfundible de los pasos de Miguel acercándose a la casa. Ella sabía exactamente cómo sonaban sus pasos. Un ligero arrastre del pie izquierdo debido a una vieja herida de juventud. Los pasos se detuvieron en la puerta principal. Y luego, Elena escuchó algo que la hizo llevarse las manos a la boca para ahogar un grito. Escuchó el sonido de la sierra. Miguel había sido carpintero, y el Miguel que regresaba con la lluvia, regresaba con la memoria de sus herramientas. No estaba pidiendo que abrieran, estaba intentando construir su entrada. Elena pudo escuchar el metal de la sierra mordiendo la madera justo debajo de donde estaba el cerrojo. No era un trabajo limpio o experto, era lento, errático, pero persistente, con la fuerza inhumana de un cuerpo que ya no siente fatiga.
La sierra se detenía de vez en cuando, y en esos silencios Elena escuchaba la respiración. Una respiración que no era la de Miguel, sino un gorgoteo húmedo y constante, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua, intentando bombear aire líquido. Este es el verdadero terror, la traición de la familiaridad. Reconoces el método, el sonido de la herramienta, el patrón de los pasos, pero sabes que la conciencia, lo que hacía humana a esa persona, ha sido reemplazada por un impulso elemental y aterrador. Elena pasó la noche abrazada a un crucifijo, escuchando cómo la sierra lentamente roía la madera. El objetivo de Miguel no era matarla, era recuperarla. Quería que ella saliera al frío, a la humedad, para que pudieran estar juntos de nuevo, unidos en esa media vida saturada y gélida. Justo antes del amanecer, el sonido de la sierra cesó, y con él la lluvia también empezó a disminuir, convirtiéndose en una llovizna fina y luego en nada. El silencio de la mañana, que en San Jerónimo es el silencio más bendito y aterrador de todos, regresó. Cuando el sol logró abrirse paso, Elena se atrevió a acercarse a la puerta. Había un corte profundo y limpio en la madera que se detenía a unos pocos centímetros del cerrojo. Y en el umbral, depositada cuidadosamente, había una pequeña figura de madera, una que Miguel solía tallar para ella. Estaba empapada y cubierta de tierra, y junto a la figura había una pequeña mancha oscura y viscosa que no era barro. La viuda Elena nunca volvió a ser la misma. Ahora vive esperando la lluvia, no para que Miguel regrese, sino para saber qué clase de recuerdo oscuro traerá consigo la próxima vez, si la memoria de un carpintero muerto lo llevará a buscar clavos, o peor aún, a buscar un hacha. Este es el dilema de San Jerónimo. Ellos no pueden irse. Sus vidas están ancladas a las tumbas de sus seres queridos. Dejar el pueblo significa dejar a tus muertos solos, y en San Jerónimo eso se siente como una traición que la tierra misma no perdonaría. Es una condena a revivir el duelo cada vez que el cielo decide llorar. Así, la lluvia se convierte en el adversario más grande, más temido que cualquier demonio. Porque no es el demonio el que viene a buscarte, sino tu propio pasado, tu amor, transformado en una necesidad fría y húmeda. Piensa en esto. La próxima vez que te refugies del aguacero en tu casa, piensa si la razón por la que te sientes seguro no es porque el peligro esté lejos, sino porque tu tierra aún retiene lo que debería estar dormido. Pero en San Jerónimo, el terror es ineludible, y cuando la lluvia comienza a caer, densa, pesada, golpeando el metal y el adobe, la gente no solo escucha a sus muertos, escucha la pregunta que todos ellos traen consigo, una pregunta que te hace temblar en la oscuridad, sabiendo que la respuesta que le des podría ser la última, y esa pregunta, que escuchas justo antes de que la madera se astille, siempre es la misma, susurrada con ese gorgoteo húmedo y desesperado. ¿Por qué te fuiste sin mí? Si tú has sentido alguna vez ese frío inexplicable, o has escuchado un sonido que no tiene sentido en la noche, déjamelo saber en los comentarios. Simplemente escribe «Lo sentí» o «No estoy solo». Y comparte esto con alguien que sabes que está mirando la lluvia justo ahora. Necesitan escuchar esta advertencia, porque la peor parte no es la llegada, es el saber que, justo afuera de tu puerta, tu ser más amado te está esperando. Y si abres, no te devolverá la vida, sino que te reclamará para la suya. Y no te reclamará con cariño. Si escuchas la lluvia caer ahora, no te muevas, no enciendas la luz. Y sobre todo, no intentes mirar por la rendija, porque si lo haces, podrías ver lo que ellos ven. La silueta, empapada y paciente, de alguien que te conoce demasiado bien. Alguien que está dispuesto a esperar a que el aguacero cese para dejarte un recordatorio, frío y húmedo, de que no estás solo, y que su recuerdo de ti está vivo.
Tienes que entender algo, y quiero que me escuches bien, porque si llegaste hasta esta parte del relato, es porque la curiosidad ya ha mordido algo dentro de ti, algo que tal vez estaba mejor dormido. La primera vez que la lluvia trae de vuelta a tus muertos es un alivio perverso. Es como si el universo te diera una segunda oportunidad, aunque sea húmeda, fría y temporal. Pero la segunda vez, y peor aún, la tercera, la visita deja de ser un ritual melancólico y se convierte en una condena. ¿Sabes lo que es vivir esperando una tormenta? No por la sequía, sino por el miedo de saber quién va a tocar a tu puerta esta vez. Porque los muertos de los Andes, en ese pueblo al que nos asomamos, no volvían para dar un simple adiós, ni para ofrecer consuelo. Volvían porque estaban incompletos, y la lluvia, ese manto torrencial que golpeaba los techos de lámina como tambores funerarios, era la única fuerza que diluía las fronteras entre el frío de la tumba y el calor efímero de la vida. En esta segunda parte, la lluvia no fue un aguacero, fue un diluvio que duró 3 días y 3 noches sin pausa. El cielo era un solo lodo grisáceo que pesaba sobre el pueblo, y la gente ya no se escondía con reverencia, sino con un terror visceral. Se dieron cuenta, al final del ciclo anterior, que si el muerto regresaba insatisfecho, se llevaba consigo algo más que el silencio. Se llevaba un pedazo de paz. Y en este nuevo diluvio, la familia Mendoza, la misma que tuvo que recibir al tío Ramiro, aquel hombre que en vida se había dedicado a sembrar la desconfianza y la avaricia, estaba al borde del colapso. Ramiro había vuelto la primera vez, envuelto en un aura de humedad y tierra fresca, exigiendo que se reparara un agravio menor, una discusión por unas cuantas cabras que en vida había jurado que le habían robado. La familia cedió, por supuesto, porque ¿cómo discutes con la palidez espectral y los ojos vacíos de un pariente? Le entregaron lo que pidió. Ramiro asintió con esa pesadez de los que ya no pertenecen y se disolvió con el último goteo. Pero la casa de los Mendoza quedó fría, no solo por el clima, sino por una ausencia extraña. El hijo menor Juan, antes un joven alegre y ruidoso, se había quedado mudo. No era tristeza, era vacuidad, como si la alegría se hubiera escurrido por las goteras junto con el espíritu de Ramiro. La lluvia actual era distinta. Se sentía densa, con un olor a mineral y a algo que se pudría lentamente. Y cuando Ramiro regresó esta vez, no lo hizo solo. Trajo consigo, o eso sentían los Mendoza, el aire helado de donde había estado. Apareció en medio de la sala, bajo el único rayo de luz que penetraba por una ventana alta, como si hubiera emergido del mismo piso de tierra. Sus ojos no eran vacíos, eran inquisitivos, hambrientos. La madre, doña Elena, una mujer que ya había envejecido 10 años en 3 meses, apenas pudo susurrar un «¿Qué quieres ahora, Ramiro? Te dimos las cabras». Y fue entonces cuando el terror se hizo físico. Ramiro no respondió con palabras. Él levantó una mano que parecía hecha de niebla condensada y señaló directamente a Juan, el hijo mudo, el que había quedado despojado de su alegría. La deuda no era material, Elena. La deuda era mi tiempo, mis años robados por la amargura, y si uno de ustedes no lleva esa amargura por mí, tendré que seguir volviendo. No para descansar, sino para recordarles lo incompleto que es el olvido. Imagínate el pánico. Imagínate tener que escuchar a un muerto decirte que no se irán hasta que te conviertas en la tumba de sus pesares. El pueblo, en su desesperación, había inventado un ritual macabro para satisfacer a los que regresaban, ceder, complacer y enviar al muerto de vuelta con la sensación de que su vida había valido la pena. Pero Ramiro estaba elevando el precio. No quería objetos, quería el alma viva de un pariente. Juan, el mudo, se mantuvo inmóvil. Tal vez ya no tenía suficiente vitalidad para sentir miedo. Y la familia,
Aterrada, se negó. Se atrincheraron en la casa, cerraron ventanas, taparon grietas, tratando de hacer que la estructura de madera se sintiera impenetrable. Pero el muerto estaba adentro. Se movía despacio, sin tocar nada, solo respirando, si es que los muertos pueden respirar, el aire viciado de su hogar. Esto es importante. Si estás viendo esto en solitario, en la oscuridad, te pido que prestes atención a los detalles, a ese escalofrío que no sabes si es el viento o algo que se asoma a tu pantalla. A veces, la única manera de entender este tipo de horror es aceptando que es más fácil que te suceda a ti de lo que crees. Y si sientes que algo se acerca, si sientes ese frío andino que nada tiene que ver con la temperatura exterior, es mejor que te quedes hasta el final. Es un pacto silencioso que hacemos, es una forma de no enfrentar esto solo. Los días pasaron, y la lluvia no cesaba. Las calles se convirtieron en ríos de lodo rojizo, y el pueblo se sumió en una vigilia constante. Otros muertos habían regresado. La anciana Juana, que había muerto con el secreto de un amor prohibido, volvía cada noche a visitar al esposo anciano, que ahora no podía dormir por el simple terror de tener que escuchar de nuevo la confesión que nunca quiso oír en vida. El cura del pueblo, un hombre de fe quebrantada, se había encerrado en el campanario, porque su propio padre, un alcohólico violento, había vuelto para recriminarle su falta de perdón. El clímax en la casa de los Mendoza llegó en la tercera noche de tormenta. La luz de las velas parpadeaba y el ambiente era tan denso que olía a incienso y a desesperanza. El tío Ramiro se había parado frente a Juan y, por primera vez, habló con una voz que no era un susurro sino un eco hueco. «Dame lo que ya no usas, niño. Dame tu risa. Dame tu mañana». Fue un acto de intercambio psicológico tan brutal que rompió la voluntad de Elena. Ella se abalanzó sobre Juan, tratando de protegerlo, gritando al muerto que se fuera, que se conformara con la paz de la tierra. Pero Ramiro se limitó a extender la mano a través del aire, sin tocarlos, y el miedo de Elena se convirtió en una rendija que el muerto supo explotar. La batalla no era física, era mental, emocional. Ramiro estaba succionando la vitalidad de la casa, volviendo cada rincón más frío, más opresivo. El padre de Juan intentó enfrentarlo, tomando un crucifijo, pero el objeto sagrado simplemente se humedeció y se resbaló de su mano, como si el horror del tío Ramiro fuera más antiguo y más elemental que la fe. El punto de inflexión fue la mirada de Juan. El joven, que había sido despojado de su alegría, ahora parecía entender. No tenía nada que perder. Se acercó a Ramiro, y lo que ocurrió después es lo que selló la leyenda y la condena de ese pueblo. Juan no habló, simplemente extendió su propia mano, una mano que temblaba solo levemente, y tocó la palma espectral de su tío. En ese instante, la casa entera pareció respirar, no con alivio, sino con un suspiro profundo y agónico. Los colores se intensificaron por un segundo, solo para apagarse de inmediato. El sonido de la lluvia, que había sido un estruendo continuo, se redujo a un goteo lento y pesado. Ramiro no se disolvió inmediatamente. Él absorbió. Se lo vio contraerse, como si estuviera bebiendo algo invisible, algo vital, de la mano del muchacho. Y cuando el muerto se irguió de nuevo, por un momento fugaz, sus ojos brillaron. Parecía, por primera y única vez desde su muerte, contento, pleno. Y entonces sí, se fue. El aire se hizo más ligero. La humedad retrocedió de las paredes y las velas dejaron de parpadear frenéticamente. El silencio que quedó no fue de alivio, fue el silencio de una cirugía a corazón abierto. La familia se giró para ver a Juan. El muchacho ya no era Juan. Había recuperado el habla, sí, pero cuando abrió la boca, lo que salió no fue un agradecimiento, no fue un llanto, no fue un reclamo.
Fue una queja profunda y pesada sobre las cabras robadas, sobre la injusticia de su vida, sobre la frialdad de su propia familia. Juan, el joven despojado de su alegría, se había convertido en el receptáculo de la amargura y el resentimiento del tío Ramiro. La verdad aterradora del pueblo andino no era que los muertos regresaban, sino que solo podían irse cuando encontraban un anfitrión dispuesto a cargar con lo que ellos no pudieron resolver en vida. La lluvia era solo el vehículo, el catalizador de la transferencia. La tormenta cesó finalmente, dejando un cielo azul que parecía burlarse de la desolación interna, pero el pueblo no celebró. Vieron a los otros muertos desaparecer y luego vieron a los parientes que quedaron, transformados. El esposo de Juana, ahora cargando con el peso del amor prohibido de su esposa, miraba al horizonte con una pena que no era suya. El cura, liberado de su padre espectral, comenzó a predicar sermones llenos de ira y reproche, el legado de la violencia absorbida. Y Juan, el joven que ahora era Ramiro en espíritu, comenzó a actuar exactamente como su tío muerto, mezquino, calculador, siempre vigilando las posesiones de los demás. Su madre, Elena, tuvo que vivir el resto de sus días cuidando al fantasma vivo de su hermano, atrapado en el cuerpo de su hijo. Esta es la conclusión definitiva, si es que la hay, en esta historia. Los muertos de ese pueblo andino nunca descansaron. Simplemente cambiaron de domicilio. Se mudaron a los cuerpos y las almas de los vivos, esperando que la próxima generación, bajo la próxima gran lluvia, pudiera finalmente cargar con el peso que ellos habían dejado. La vida en el pueblo se convirtió en una larga espera. Espera por la temporada de lluvias, que ahora no era temida por las inundaciones, sino por la posibilidad de que el inquilino espiritual dentro de ellos pudiera ser reclamado, o peor aún, que pudieran ser obligados a aceptar una nueva carga. La gente caminaba encorvada, con el peso de la amargura de sus abuelos y tíos, convertidos en zombis funcionales, obligados a vivir las vidas inconclusas de los que se habían ido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes de repente una tristeza tan honda que no te pertenece? ¿O por qué te despiertas con un rencor inexplicable hacia alguien que nunca te hizo nada? Piensa en ese pueblo. Piensa en la humedad que entra por tus ventanas en las noches más frías, ese olor a tierra que te recuerda a lo que está enterrado. La gente del pueblo aprendió a vivir con el peso prestado. Aprendieron a sonreír con las bocas que no eran suyas y a odiar con los corazones de sus predecesores. Y cada vez que el cielo comenzaba a oscurecerse, cada vez que las primeras gotas de agua golpeaban el suelo reseco, miraban a sus hijos, los observaban con una mezcla de amor y profundo resentimiento, sabiendo que, en algún momento, la lluvia vendría a reclamar su turno y a pedir que el ciclo de las deudas sin pagar continuara. Esa es la verdad oscura de los Andes, la que se oculta bajo las nubes permanentes. La muerte no es el final, es solo el inicio de la transferencia. Si tú también sientes que algo se mueve en el silencio, que hay un aliento que no te pertenece en el aire de tu habitación, deja un "lo escuché" en los comentarios. Es una forma de afirmar que no estás solo en esta vigilia. Y si sabes de alguien que necesita entender que estas cargas existen, comparte esto, pero dile que no lo vea de noche, porque la mente, cuando está cansada, es la puerta más fácil para la visita. Y cuando la lluvia se detiene, cuando el sol regresa sobre ese pueblo, ¿de verdad crees que la humedad es solo agua? ¿O es la lágrima fría y pesada de aquello que se quedó esperando tu turno, ahora ya dentro de alguien que conoces? Mira bien a quien tienes al lado. ¿Sigue siendo él o es un pariente que regresa a través de sus ojos?